Hoy en el video, una verdadera razón para que muchos acepten la marca. Vea para no aceptar, en YouTube. Una de las razones por las que la gente aceptará la marca de la bestia según Juan 3. Versículos 18 al 21 de la firma. Es que el que cree en ella no está condenado. Pero el que no cree ya está condenado, porque no cree en el nombre del Hijo único de Dios. Y esa es la condena. La luz ha venido al mundo y los hombres aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que practica o hace el mal odia la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que sus obras se realizan en Dios. Existe un profundo anhelo de Dios en la humanidad. Muchos intentan llenar ese vacío con diversas búsquedas mundanas, como el alcohol, relaciones impuras con el dinero. Sin embargo, es esencial entender que aunque el dinero puede elevar el nivel de vida, no puede satisfacer verdaderamente el deseo innato de la presencia de Dios. Otro deseo dentro de la humanidad, nacido del pecado, es un anhelo por las tinieblas. La Biblia declara inequívocamente que las personas a menudo prefieren las tinieblas a la luz, porque sus acciones son pecaminosas. En este mundo existen personas que reconocen la realidad y la verdad de la palabra de Dios, reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador, pero conscientemente lo rechazan. ¿Por qué? Por desgracia. Muchos prefieren que las sombras sean en la luz. Se ha oído mucho sobre los eventos que definirán los últimos días, y uno de los dos más prominentes entre ellos es la aceptación de la marca de la bestia. A pesar de los numerosos advertencias bíblicos contra recibir esa marca, y las severas consecuencias eternas asociadas con ella, las personas persisten en endurecer sus corazones verdaderamente para Dios. Incluso si Dios llama a los 144,000, resucita como 2 testigos y envía a 3 ángeles para advertir contra la aceptación de la marca, muchos en este mundo todavía resistirán verdaderamente, porque las personas tienden a preferir las sombras a la luz. Una de las razones por las que la gente aceptará la marca de la bestia es su inclinación a la oscuridad. Andar en las trevas significa seguir un camino de pecado, desprenderse de la reticencia y celebrar la impiedad. Que aquellos que eligen caminar en la oscuridad entiendan la importancia de la luz, pero optan por caminos más oscuros para ocultar sus obras pecaminosas. Ellos priorizan los placeres de la fuga del pecado sobre una reticencia duradera, especialmente cuando una bestia emerge en los últimos días. Lo mejor es promover los intereses de aquellos que abrazan como oscuros, ofreciéndoles prosperidad. Por consiguiente, muchos serán su marca, aunque esto signifique alejarse de Dios a cambio de placeres temporales. Cuando se introduzca la marca de la bestia, habrá personas que reconocerán sin duda la existencia de Dios, pero que lo rechazarán activamente, eligiendo la marca en su lugar. Es crucial recordar una verdad milenaria. El conocimiento de Dios no siempre lleva a la fe en Él. Hasta que los demonios reconocen la existencia de Dios, pero se rebelan contra Él. En nuestra generación actual y en la generación que vivirá durante la era de la marca de la bestia, habrá individuos que reconocerán la existencia de Dios, pero que rechazarán vehementemente adorarlo o arrepentirse. ¿Por qué? Lamentablemente, muchos son atraídos por la oscuridad en lugar de la luz. En Apocalipsis dice cuando en Apocalipsis Apocalipsis segones. Vemos a Jesús abriendo las 7 selos del juicio de Dios. Apocalipsis y vi cuando el Cordero abrió 2 selos, y oí como si el ruido de un trueno, 2 de los 4 seres vivos diciendo: ven e ve. Oyeí excavar lo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco,
y fue amarrado a una corona. Y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrí el tercer objetivo, oí al segundo servo decir: ven y ve. Y apareció otro caballo rojo, y al que estaba montado se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, para que los hombres se pelearan entre sí. Y se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer celulo, oí a un tercer sirviente decir: ven, e ve, e oliei, e excavar lo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivos diciendo: una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no dañinas el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto cerro, oí la voz del cuarto sirviente que decía: ven y ve, y olei, y excavar lo amarillo. Y el nombre del que estaba montado en él era Muerte, y el infierno seguido. Y se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con una espada, con un hambre, con una muerte, y con las bestias de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, me encontré debajo del altar, como las almas de 2 personas que fueron asesinadas por la palabra de Dios, y como el testimonio que mantení, y grité con una gran voz, diciendo: Señor, santo y verdadero, no juzgas ni vengas nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra. Y se les acordó a cada uno de ellos vestidos blancos, y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus conservadores y sus hermanos, que también debían ser asesinados como ellos. Y vi, cuando abrió el 6.º viento, y ex que oí un gran terremoto, y el sol se volvió negro como una bolsa de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del viento cayeron sobre la tierra, como una figura, lanzando sus higos inmaduros cuando se sacudía por un viento fuerte, y el cielo se volvía como un pergamín que se enrolla, y todas las montañas e islas fueron removidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, los grandes hombres, los ricos, los jefes militares, los poderosos, todo el hombre libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y dijeron a las montañas y rocas: escondieron sobre nosotros y escondieron el rostro de su trono, que no se sentó ni ira, sino que el gran día de la ira de Dios llegó, y quien se escondió de él podrá permanecer en el trono de Dios. Vamos a enfocarnos en Apocalipsis 6, versículo 16, que dice: y dice como si montañas y rocas caían sobre nosotros, y nos ocultaban de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Este versículo revela el profundo temor de los que enfrentan el juicio del Cordero, el más fuerte al más débil entre ellos, implorando desesperadamente a las montañas y las rocas que los sepuren, protegiéndolos de la presencia de Dios y de la ira inminente del Cordero. Para ellos la perspectiva de parecerse en una avalancha parece preferible a soportar el juicio de Dios. Aunque reconocen la soberanía de Dios en su trono, se niegan obstinadamente a arrepentirse y a someterse a su autoridad. Esta declaración tiene un significado importante, porque en ese momento, como personas de la tierra, entienden que son objeto de la ira divina, específicamente de la ira de Jesucristo, el Cordero. Este evento catastrófico obliga a la humanidad a reconocer a regañadientes una verdad que muchos suprimen. Ellos son, en última instancia, responsables ante Dios. Esta respuesta, junto con otros pasajes de las Escrituras, destaca que el mero conocimiento de Dios no siempre conduce a la falta de conocimiento. El amor por las tinieblas está infiltrando incluso en nuestras iglesias de todo el mundo. Existen iglesias donde los asistentes pueden pasar un año sin escuchar un sermón sobre el tema del pecado. Esto no sugiere que los cristianos no pequen. Por supuesto que pecan. Sin embargo,
Hay un contraste notable entre un cristiano que se esfuerza activamente por vivir una vida justa continuamente abandonando su viejo ego y abrazando el nuevo y un individuo que se deleita con el pecado y lo acepta como parte integral de su existencia. La diferencia clave entre una persona salva y una que no salva cuando peca es que una busca perdón y se arrepiente mientras que la otra continúa sin remordimiento, porque el pecado se ha convertido en una segunda naturaleza para ella. Cuando la marca de la bestia surja, será promovida por el propio anticristo, que introducirá varias formas de inmoralidad en el mundo. Sorprendentemente, el mundo se abrazará por esa razón. ¿Por qué? Porque como las Escrituras advierten a las personas que a menudo prefieren las tinieblas en la luz, no todos serán obligados a aceptar la marca de la bestia. Algunos lo aceptarán voluntariamente porque aman el sistema establecido por el anticristo. La Biblia nos advierte que el espíritu del anticristo ya está presente en el mundo. De hecho, el espíritu del anticristo está preparando activamente al mundo para su llegada y la introducción de su marca. El espíritu del anticristo está entre nosotros, trabajando sutilmente, aunque muchos posan, no lo perciban. En el relato apocalíptico de Apocalipsis 6, la marca de la bestia emerge como un símbolo profundo del amor por la humanidad por las tinieblas. Esta importancia se ve ampliada por su relación con el contexto más amplio del libro del Apocalipsis. A medida que nos sumergiremos en este tema omnicuo, se hace cada vez más evidente que el amor por las tinieblas permeó nuestra generación, mientras muchos abrazan y aplaudan la maldad sin excitación. La pregunta que me surge a lo largo de esta discusión es, ¿no lo ves? Revelación 6 y la revelación de las tinieblas, Revelación 6, revela la apertura de los 7 selos del juicio de Dios, un evento de significado sin paralelo en la profecía bíblica. A medida que se rompen estos celos, varias plagas y catástrofes afligen a la tierra, cada una con una faceta diferente del juicio de Dios. La importancia de estos eventos reside no solo en sus consecuencias inmediatas, sino también en sus profundas implicaciones espirituales. En medio de estos eventos, la aparición de la marca de la bestia surge como un momento repentino en la historia profética, cuando se abre la cuarta cosa y aparece un caballo pálido llamado muerte. Se expone el corazón de la humanidad, clamando como montañas y rocas, implorando para ocultarse del rostro de quien está sentado en el trono y de la ira del Cordero. En nuestra generación, el amor por las tinieblas se ha vuelto cada vez más evidente. Hemos visto la glorificación de los actos pecaminosos, la celebración de la impiedad y la adoración de la maldad. Lo que antes estaba oculto en nuestras sombras, ahora se ve como una luz usada. Acciones que antes se consideraban reprehensibles ahora son aceptadas y elogiadas. En nuestro mundo actual, el amor por las tinieblas es palpable y imposible negar su existencia, abrazando voluntariamente las tinieblas. La marca de la bestia no es solo una marca física, sino un símbolo de alianza y sumisión al anticristo y a su sistema. Sorprendentemente, algunos aceptarán voluntariamente esta marca. A pesar de su conciencia de la oscuridad que representa, reconocerán la verdadera naturaleza del anticristo. Comprenderán las implicaciones de la marca y reconocerán las advertencias de Dios contra ella, pero sus corazones permanecerán alineados con el sistema del anticristo. Su decisión de aceptar la marca no nace de la ignorancia, sino de una elección consciente, impulsada por su amor por las tinieblas, su vínculo con el régimen del anticristo, o el encanto de los placeres temporales y el rechazo a renunciar a sus deseos pecaminosos, que los llevará a ese peligroso camino. A sus ojos, el anticristo representa poder, prosperidad e indulgencia, y lo hacen voluntariamente, a pesar de conocer la oscuridad que encarna, o alerta completa, mientras contemplamos la importancia de la marca de la bestia, o aviso es coauto.
Sirve como un sobresaliente recordatorio de que nuestra generación no está inmune a la fascinación de las tinieblas. Debemos permanecer vigilantes, protegiendo nuestros corazones y mentes contra las tentaciones del pecado y los encantos mundanos. En Apocalipsis 6, el clamor para que las montañas y las rocas caigan sobre la humanidad significa el temor al juicio de Dios. También revela una profunda atención entre el conocimiento y la fe, ya que algunos reconocen la realidad de Dios, pero optan por la rebelión. Debemos prestar atención a este aviso y animar a otros a hacer lo mismo. Por lo tanto, ante todas estas revelaciones y advertencias, es fundamental que pongamos nuestros ojos y nuestros corazones en la luz que es Jesucristo. Él, siendo la verdadera luz que ilumina las tinieblas del mundo, ofrece a cada uno de nosotros un recorrido de juicio y escapa de las tinieblas que perduran en esta era. En Jesús encontramos no solo el perdón de los pecados, sino también la fuerza para resistir las tentaciones y engaños del anticristo. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 8, versículo 12, donde Él afirma que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este llamado se hace a través de los siglos, invitándonos a abandonar las obras de la oscuridad y seguir el camino iluminado por el amor, la verdad y la gracia de Cristo. En tiempos de confusión y error, la firmeza y la esperanza encontradas en Cristo son inmutables. Es el sólido fundamento sobre el que podemos construir nuestras vidas. Porto seguro. En medio de las tormentas de esta era, al apegarnos a Él, somos transformados, dejando atrás la vieja naturaleza y adoptando una nueva vida caracterizada por la justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Que esta reflexión sirva como un recordatorio constante de que, independientemente de las tribulaciones y desafíos que podamos enfrentar, tenemos en Jesucristo una esperanza viva, una luz que nunca se apaga y un amor que nunca nos abandona. Y hoy, si estás cansado de vivir una vida sin Cristo, quiero hacerte una invitación amorosa. Empezar una nueva vida con solo una pequeña actitud que puede transformar tu vida para siempre. Como aquí abajo, te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A veros luego un día. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.